días a todos. Voy a intentar ir lo más rápido posible por el espacio de tiempo, esos 20 minutos, y en esos 20 minutos aprovechar el mayor número de puntos posibles que sean realmente interesantes cuando hablemos de lagers. Lagers, el estilo de cerveza más consumido en el mundo, estilo de presencia global en el mundo, un estilo que no necesita cultura cervecera, no necesita educación porque está esa cultura cervecera muy interiorizada. Estilos a través de lager, muchísimos. German Pils, Bohemian, California Common, Helles, Dunkel, estilos y subestilos. ¿Pero qué es una cerveza lager? Para mí la mejor definición es la que representa cualquier cerveza que está elaborada a través de unos Saccharomyces pastorianus, una interespecie que comparte dos progenitores, una Cerevisiae y una Eubayanus, con protagonismo de estas dos a través de las características. A través de la Cerevisiae, maltotriosa positiva, a través de la Eubayanus, hereda su parte criófila. Para mí esa es la definición de una cerveza lager. Pero ¿cómo conseguir una buena cerveza lager? ¿Qué parámetros necesito considerar para optimizar mi proceso cuando elabore una cerveza lager? No respondo ahora. ¿A qué desafíos me voy a enfrentar cuando elabore? Principalmente tenemos que hablar de los defectos, que serán muy fácilmente perceptibles, y esos defectos generarán desequilibrios, que en la mayoría de las ocasiones o en muchas ocasiones podrán ser corregidos a través de la temperatura de consumo, pero eso no quiere decir que no dejen de estar ahí. Por lo tanto, tenemos que intentar, en el proceso de elaboración, evaluar cuáles son los puntos donde podemos encontrar esos defectos, su origen, para poder corregirlos durante el proceso o posterior al proceso. Muy importante cuando hablamos de cervezas lager, hablar de la actividad de naturaleza de las enzimas. Siempre hablamos de la temperatura de las enzimas, de su actividad más importante a través de la temperatura, eso es impepinable, pero tenemos que considerar también el pH con el que trabajan cada una de las enzimas. Hay pHs, os he puesto aquí un ejemplo más específico con la lipoxigenasa, es una actividad que nos va a perjudicar, va a generar componentes negativos en nuestro perfil sensorial, pero trabaja solo con pHs altos, con pHs a partir de 6. Por lo tanto, si corregimos la bajada de ese pH, no tendremos por qué preocuparnos de su actividad. La corrección. Para mí el pH óptimo en maceración será el de 5.1, que remarco ahí, 5.4. Para conseguirlo las correcciones son muy sencillas, son relativamente sencillas. Lo que importa es el momento en el que las llevamos a cabo. Siempre que podamos, debemos de corregir previo a la fermentación. Me da igual que sea con hidróxido cal, con cloruro cálcico, con sulfato cálcico, siempre previa fermentación. ¿Pasa algo? Me han preguntado alguna vez si lo hacemos durante la fermentación, después de la fermentación. No tiene por qué, pero tendremos muchas papeletas de desequilibrar nuestra cerveza. Por lo tanto, correcciones siempre previas a la fermentación. Existe un ratio entre el equilibrio de sulfatos y cloruros. Cuanta mayor sea la concentración de sulfatos frente a la de cloruros, la sensación que percibiremos será de mayor sequedad, de mayor percepción, de mayor amargor. Cuando la concentración sea al revés, mayor de cloruros que de sulfatos, esa percepción tornará en mayor maltosidad, mayor dulzor. Por lo tanto, este equilibrio, este ratio, lo tenemos que tener muy claro cuando elaboremos lager. Además de ese equilibrio que puede verse afectado por diferentes puntos, tenemos que considerar la carga mineral, la carga iónica de diferentes componentes. Ahí veis reflejados bicarbonatos, magnesio, calcio,
todos esos sólidos residuales totales van a afectar para que la percepción de ese ratio, para que la percepción del sabor sea una o sea otra. Con valores de todos ellos por encima de 800 ppm tendremos perfiles minerales. Con valores por debajo de 100 ppm tendremos perfiles siempre acuosos. Por lo tanto, muy importante considerar esas concentraciones. Para hablar del macerado y relacionarlo con la filtración, simplemente os hablaré de esa actividad a través de una enzima, la glucanasa. Si queremos optimizar ese proceso de filtración, es importante que consideremos cierto tiempo de actividad por parte de ella, con una temperatura muy concreta, con un pH muy concreto. Por lo tanto, deberíamos de trabajar a 50 grados para favorecer la actividad de esta glucanasa y favorecer la filtración. Filtración que también se va a ver afectada por el pH. Cuanto mayor sea el pH, la extracción polifenólica será mayor. Y esa extracción polifenólica se puede convertir en la representación de muchos compuestos indeseados que se van a traducir en nuestra cerveza. El hervido, muy importante. Aquí veis enumerados significados, diferentes objetivos que tenemos que tener en cuenta en el hervido. Para mí los más importantes cuando hablamos de lager son tres: la coagulación de proteínas del mosto, la formación de sabores y de color y la evaporación volátil. Siempre son tres valores que tenemos que considerar muy importantes. La precipitación, coagulación de proteínas, ¿por qué? ¿A través de qué? De la materia prima, por ejemplo. Cuando trabajamos con maltas más modificadas, mayor extensión en la germinación, obtendremos maltas con menos proteínas pero con más NFAs. Cuando trabajamos con adjuntos, la carga proteica será menor y eso tendrá trascendencia en la precipitación. Parámetros del hervido: cuanto más alta sea la temperatura, más precipitación. Cuanto más movimiento haya, más vigorosidad haya, más precipitación. Cuanto más bajo sea el pH en el hervido, también las proteínas se acercarán más a su punto isoeléctrico y favorecerá su precipitación. También parámetros, como decía antes, a través de las enzimas importantes, los de la temperatura, el descanso proteico a 45 grados para que actúen, y el del pH. Más bajos van a favorecer que las proteasas actúen, que esas proteínas más coagulantes se vean favorecidas para sedimentar. Reacción de Maillard, glicosilación no enzimática. No me voy a envolver en explicaros las rutas metabólicas, la unión entre azúcares y partes, grupos aminos libres, reordenamiento de componentes Amadori. Al final quiero que os quedéis con tres ideas cuando hablamos de esta reacción. 3 puntos. 1, la polimerización, esa conversión a través de esa polimerización del color, esa conversión a melanoidinas con esa polimerización que va a tener protagonismo con el viraje de color, con el cambio de color. Por lo tanto, muy importante. Punto 2, a tener en cuenta a través de esta reacción, la transformación a través de una degradación, la de Strecker, y dependiendo del grupo del aminoácido que intervenga, la formación a través de esta degradación de ciertos componentes, en este caso aldehídos, que tendrán un impacto negativo en el análisis sensorial y, por lo tanto, debemos de intentar que esta reacción no se vea favorecida para que esos componentes no tengan protagonismo en nuestra cerveza. Y, por último, muy importante, debemos de considerar a través de esta reacción el pH. pHs óptimos de 6.5, no, pHs con los que trabaja a partir de 6.5, pero óptimos a partir de 10. Por lo tanto, cuanto más reduzcamos el pH, más favoreceremos que esta reacción no tenga protagonismo. Tiene protagonismo el macerado, pero mucho más en el hervido. Hervido DMS, ahí veis una relación de la mitad de la vida de su precursor, de la S-metilmetionina, relación tiempo y temperatura para su conversión. Muy importante cómo optimizar que esa conversión se dé de una manera o se dé de otra.
A través del pH lo podemos hacer, si incrementamos el pH. Otro componente que podemos comentar aquí es otro sulfurado, el DMSO, el sulfóxido. En este caso también juega un papel importante la temperatura, juega un papel importante el pH y lo comentaré más adelante. No es volátil como el DMS, que es muy volátil, eso nos favorece a nosotros. Cuando creemos el protocolo de elaboración de nuestra lager, tiene un punto de evaporación mucho más alto, cercano a 200, 189 creo recordar, pero es un componente con protagonismo, o que puede tener protagonismo muchas veces en las lager. Puntos del hervido a los que yo les daría especial importancia, relevancia: el tiempo del hervido. A medida que lo aumentamos también la sedimentación, color, isomerización, astringencia, y disminuimos la concentración de DMS. A medida que lo disminuimos, ese tiempo de hervido, todos esos componentes, sedimentación, color, astringencia, isomerización, se ven reducidos y favorecemos la concentración de DMS. Otro punto capital en el hervido, el pH. Cuanto mayor sea, mayor color, mayor isomerización. Cuanto menor sedimentación también y menor creación de DMS. Cuanto menor sea ese pH, menor color, menor isomerización y mayor creación de DMS y de formación sedimentosa. Por lo que veis ahí, en esa diapositiva anterior, conseguir el equilibrio es bastante complicado entre la temperatura, entre el pH más adecuado, generar más de un componente, menos de otro. Ese desafío al que nos enfrentamos al principio. Una solución podría ser esta perfectamente: la bajada del pH a 10 minutos antes de la ebullición, de que acabe la ebullición, perdón. Muy importante. Con tiempos, partiendo de un pH de 5.5, 5.4, reduciendo los tiempos de hervido, mejor 60 minutos que 90, por ejemplo. ¿Por qué? Porque controlamos de esa manera el viraje de color, disminuimos el potencial de la reacción de Maillard y además generamos más DMS con esa concentración de tiempo menor. ¿Por qué generar más DMS puede ser positivo en este caso? Porque es muy volátil. Entonces nos favorece, nos interesa crearlo mucho antes para poder deshacernos de él también antes. Luego, antes de esos 10 minutos, bajar el pH con ácido a 5.2, mejor si podemos, por debajo de esos 5.2, donde el protagonismo, el impacto del DMS será mucho menor y además será tiempo más que suficiente para que la sedimentación sea positiva. También tiene impacto el Whirlpool, es una muy buena técnica, pero no debemos de ser muy generosos con ella, porque si no guardamos cierto equilibrio, en este punto también generamos DMS, también podemos cambiar el color y, por supuesto, de todos es sabido, la isomerización. Muy importante identificar, he puesto como ejemplo el de las notas sulfuradas, el origen de cada una de ellas, identificar cuáles son, diferenciarlas muy bien para saber trazabilizar ese origen y poder corregirlo. Lo he puesto como ejemplo porque he sido testigo muchas veces de gente que ha mezclado estas y otras. Estas que tienen que ver con la reducción y otras que tienen que ver con la oxidación. Si no lo sabemos reconocer, será mucho más difícil que podamos corregir ese error, ese defecto. Rutas metabólicas que hace una levadura a través de los azúcares va a generar alcohol y otros productos como etanol, como glicerol, como acetato de etilo, ácido acético. A través de este también, y por esa ruta, la de la glicólisis, vamos a generar un intermedio muy importante, el acetil-CoA, un elemento clave para generar multitud de precursores aromáticos durante la fermentación. Además, la forma de asimilar nitrógeno por parte de la levadura también tiene una repercusión importante en los precursores aromáticos, en este caso a través de la ruta del Rich, generando alcoholes superiores. A partir de estos, ésteres de acetato, muy importantes. Pero también a través también de esa coenzima muy importante, a través de ácidos grasos, ésteres de etilo.
ésteres de etilo que se pueden generar en forma ramificada, donde necesitará una evolución a través del tiempo por ácidos grasos de mayor peso molecular que se activarán con el etanol o de forma lineal, de forma directa. Muy importante también considerar la asimilación por parte de la levadura de los sulfatos y posterior reducción. Que encontremos formas nitrogenadas, esqueleto nitrogenado, esto es NCAs, dentro del medio es muy importante para que la levadura se ligue, cree conexiones con esos esqueletos nitrogenados y no vire hacia esqueletos de hidrógeno que van a desencadenar posibles reducciones, además del protagonismo de, en este caso, aminoácidos proteogénicos como la metionina, cuya oxidación va a dar lugar a metionol y también son aromas indeseados. ¿Qué más hace la levadura en la fermentación? Generar intermedios a través de la degradación de piruvato para generar valina, que a través de esa oxidación van a dar lugar a diacetilo. También reducción del DMSO a DMS y, por supuesto, descarboxilación de ciertos ácidos hidroxicinámicos que dará lugar a compuestos negativos o no, dependiendo del estilo, en este sí, como el 4-vinil-guayacol o el 4-vinil-fenol. Os he enumerado ciertos puntos que pueden ser de interés para trabajar a través de esos defectos en el lote, sobre el lote que estamos haciendo o en el lote posterior. La corrección de sulfídrico es muy sencilla. La podemos hacer a través de la inyección de CO2 o la interacción con formas de cobre, citrato, sulfato. Si no tuviera efecto la ayuda y acción de estos componentes, seguramente no sería sulfídrico. En lotes posteriores es muy importante tener en consideración factores de estrés para la levadura. No trabajar con temperaturas muy bajas, no trabajar con temperaturas muy altas. Por supuesto, si vamos a probales muy altos, trabajar con oxígeno. Nos puede ayudar a que la cinética fermentativa sea más segura y evitemos esa reducción. Y, por supuesto, también, como comentaba antes, la acción del nitrógeno es muy importante, que tenga el nitrógeno fácilmente asimilable suficiente a la levadura para trabajar, ligarse a esos componentes nitrogenados y no a otros. En el caso del acetaldehído del etanal, como significó ahí, puede representar fermentaciones inacabadas. En la mayoría de los casos yo no le daría mucha importancia porque cualquier levadura va a ser capaz de reducirlos, ya sea en fermentación o en posterior maduración. Si encontráramos valores importantes que se hayan revelado durante la fermentación, podemos trabajar con Krausenin, podemos trabajar incluso con la segunda fermentación en botella. No le doy tanta importancia como otros elementos. Diacetilo, DMSO muy importante. El diacetilo, siempre hablamos de la temperatura, de la importancia de esa subida térmica para que la levadura sea capaz de reducirlo, pero es muy importante trabajar con el pH adecuado. Cuanto más bajo es el pH, más favorecemos la creación del diacetilo. Que se genere antes va a favorecer que la levadura lo reduzca posteriormente y lo eliminemos, de alguna manera. También muy importante el dimetilsulfóxido, esa reducción a DMS que en muchos casos es predominante. Siempre lo relacionamos con las maltas, con la S-metilmetionina, pero muchas veces la raíz es esta. Depende de la levadura, por supuesto, pero también de las condiciones que le demos. Cuanto más baja sea la temperatura, más vamos a favorecer esa conversión de DMSO a DMS. También influye el pH. pHs más bajos ayudan a reducir la formación de DMS a partir de DMSO. Maduración, no me voy a detener aquí. Maduración, estabilidad coloidal. Lo único que tenemos que hacer es trabajar a temperaturas bajas. Es el punto más determinante. Además de eso, si consideramos el factor de pH que nos va a ayudar a que esa estabilización coloidal sea la mejor posible, también ayudaremos a que la maduración siga una cinética mucho más favorable para nosotros. Efecto del CO2, no tiene representación, hace efecto importante sobre las cepas de Pastorianus, pero sí, cuando aumentamos la presión, aumentamos el CO2 disuelto. Este sí afecta a nuestra fermentación porque la va a ralentizar, va a aumentar el tiempo de fermentación. ¿Y eso en qué se va a traducir? Por un lado, efecto biomasa, menos población. Por otro lado, vamos a generar menos ésteres de
acetato y, además, menos alcoholes superiores. Por último, también esa ralentización influirá en que el diacetilo se cree más tarde y, por lo tanto, tardemos más en reducirlo. Adjuntos: arroz, azúcar, maíz. El principal motivo, hay muchos: coste económico. Es la forma de que la rentabilidad sea otra. En relación a la malta y esos componentes, nitrógeno, alcoholes superiores y ésteres de acetato, todos esos factores con adjuntos como el maíz o como el arroz se ven disminuidos, menos el del azúcar con los ésteres de acetato. Aumenta. ¿Esto por qué es? Porque la disponibilidad de esa coenzima, ese acetil-CoA que os hablaba antes en la ruta metabólica de la glicólisis, ayuda a que, siendo mayor, se produzcan más ésteres de acetato. Por lo tanto, si buscáramos una lager muy afrutada, una buena herramienta sería utilizar azúcar. Efectos adjuntos, muy importante a través de esa parte nitrogenada. Como vamos a tener menos proteínas, menos disponibilidad de nitrógeno, va a influir positivamente para que el color no vire, va a influir positivamente para que no creemos esos componentes de impacto sensorial negativo, va a influir para que reduzcamos la parte de MS que viene a través de la S-metilmetionina y puede afectar también negativamente esa falta de nitrógeno, como he comentado, a que la cinética fermentativa sea la mejor y por lo tanto creemos más o menos diacetilo, o que el sulfídrico sea más patente. Además, por supuesto, sobre todo con el maíz y con el arroz, menos espumantes. Adjuntos como el maíz, cuyo sistema para optimizar su proceso, su degradación, va a hacer que trabajemos más con betamilasa, más azúcares, por lo tanto, fermentables, que se van a traducir en sensaciones completamente diferentes, perfiles completamente diferentes. También el uso del azúcar, menos dextrinas, más azúcares simples, monosacáridos, va a ayudar a que alcancemos mucho más fácilmente o acertemos con el grado de atenuación aparente. Efecto de adjuntos, y voy acabando con el pH, positivos en este caso, porque vamos a través de esa menor amortiguación, efecto de amortiguación que tienen estos, vamos a conseguir bajar más el pH y se va a traducir en que la conversión de MSO a DMS va a ser más lenta, la reducción de diacetilo va a ser más fácil y, por supuesto, vamos a intervenir mucho menos a la hora de virar el color con esa reacción de Maillard y, por supuesto, menos componentes de síntesis a través de esa degradación de Strecker, menos impacto negativo sensorial en este caso. Adjuntos muy claros: con el maíz, que vamos a conseguir más volumen en boca; con el azúcar, una sensación de sequedad mayor. Además, y última diapositiva ya por mi parte, la caracterización de las levaduras. Cuando nosotros trabajamos caracterizando las levaduras, aprendemos de la interconexión que tienen ellas, cómo se comportan con unos elementos y cómo se comportan con otros. A través de esa caracterización sabemos que levaduras como la 189 interaccionan más positivamente cuando trabajamos con el lúpulo, explotando la capacidad sensorial que podemos conseguir a través de esa sinergia de biotransformación entre la levadura y el lúpulo. También a través de esa caracterización conocemos que levaduras como la 3470 es muy resistente y guarda los perfiles de fermentación de una lager, independientemente si fermentamos con 13, 14, 15 grados o si lo hacemos con grados mucho mayores de temperatura, 18, 19 o 20. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por la atención.